Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a estas jornadas de difusión, que es un espacio que desde el colegio se está habilitando desde hace un tiempito para poder dar a conocer las actividades que estamos realizando los bioquímicos dentro de la provincia, pero no solo a nosotros mismos, sino también a otros colegas que pueden estar en otros lugares, o incluso a estudiantes que también siempre se conectan, digamos. En esta oportunidad, tomando como fecha el 11 de marzo, que se celebró el Día Mundial del Riñón, que se celebra todos los segundos jueves de cada marzo todos los años, tuvimos la oportunidad de poder tomar esa fecha no solo para difundir actividad de lo que es conocimiento acerca de la salud renal, acerca de tips o reglas de oro para cuidar al riñón, sino también como una oportunidad para poder difundir el rol que tiene el bioquímico desde el laboratorio en el estudio de la funcionalidad del riñón. Y tomando en este contexto, se invitó a las colegas de los servicios de química clínica del Laboratorio Central de Salud Pública de Chaco y del Hospital Perrando para que puedan compartir su experiencia, sus conocimientos, poder hacer un intercambio con todos ustedes respecto al trabajo que ellos realizan dentro de lo que es esta temática. Entonces surgió de esta manera la realización de un cuestionario que fue confeccionado por las chicas para poder abordar esto desde una forma un poquito más entretenida, si se quiere decir, y que por ahí no resulte tan tedioso como dar una charla que por ahí resulta en el caso de lo que es la parte de riñón a veces. Entonces, este cuestionario fue respondido por ustedes, se analizaron las respuestas y hoy llegó el día de hacer la puesta en común de esas respuestas. Quiero agradecer a las chicas, a las bioquímicas de estos servicios, del Hospital Perrando y del Laboratorio Central, por haber aceptado la propuesta y por haberse enganchado con todas las pilas, y la verdad que es de resaltar las ganas y el tiempo que pusieron en esto, y los invito también a todos ustedes que tengan la oportunidad en algún momento de poder acercarse y poder compartir lo que ustedes también están haciendo. Así que muchas gracias, chicas, y cuando quieran arrancar, pueden. Una aclaración, las preguntitas pueden ir colocando en el chat, y se van a ir respondiendo o a medida que van surgiendo o al finalizar la charla. Bueno, gracias Noé. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivana Barrios, soy bioquímica, trabajo en el sector de química clínica del Hospital Perrando. Y bueno, con mis compañeras hicimos una serie de preguntitas y también fuimos viendo cómo fueron respondiendo. Para arrancar, la primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la definición de enfermedad renal crónica? A, filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, para una superficie corporal de unos 73 metros cuadrados, durante un periodo de tiempo superior a 3 meses. Esa es una de las opciones. La opción B es proteinuria o albuminuria persistente durante más de 3 meses. C, alteraciones en el sedimento urinario, como microhematuria persistente, presencia de leucocitos, eritrocitarios o leucocitarios. D, resultados anormales de estudios por imágenes o histológicos. Y la última opción, que es la opción E, todas son correctas. Bueno, por suerte, lo que podemos ver es que la gran mayoría contestó correctamente y la opción correcta es la E. Que queríamos marcar con esta pregunta es la definición de enfermedad renal crónica. Es una de las enfermedades crónicas más frecuentes y que muchas veces no es reconocida por el equipo de salud y tampoco es reconocida por el paciente que la padece, porque es un verdadero iceberg donde nosotros lo que detectamos es cuando el paciente ya está en el estadio 4 o 5, y lo que tratamos de fomentar con esta pregunta es la detección precoz de la enfermedad renal crónica, el rol del bioquímico, porque si nos ponemos a mirar un poquito esa definición, tiene dos pilares fundamentales. Una es evaluar la funcionalidad del riñón, y el otro pilar sería evaluar la lesión o el grado de lesión renal. ¿Cómo evaluamos la funcionalidad renal?
a través de una estimación del filtrado glomerular, aplicando una ecuación, que es la MDR-4, con una determinación de creatinina. Por el otro lado, podemos evaluar la lesión renal con algo tan simple como, y no menos importante, como hacer el sedimento urinario, y además la determinación del albuminúrico. Lo importante que hay que resaltar acá es que el bioquímico, nosotros como bioquímicos tenemos que intervenir para evitar que los pacientes progresen o tratar de evitar de retardar de alguna manera que el paciente llegue a la falla renal o que el paciente llegue a un trasplante renal, donde ya no hay mucho por hacer. Si el paciente que estamos estudiando está en el estadio 4 o 5, ya no hay mucho por hacer. Entonces, el gran desafío para nosotros como bioquímicos es detectar la enfermedad renal crónica. Y justamente en el Día del Riñón queríamos resaltar eso y detenernos un poquito a mirar qué tipo de población llega al laboratorio, porque justamente las dos poblaciones que más riesgo presentan o que más riesgo tienen de presentar enfermedad renal crónica son los hipertensos y los diabéticos. Y estos son la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, prestar más atención a esto, contextualizar al paciente, contextualizar su realidad, no quedarnos en el laboratorio, sino hablar siempre con los médicos, no dejar todos en manos de los médicos, de los nefrólogos, sino intervenir. Esa es más o menos a lo que apunta esta pregunta. No sé si quieren seguimos con la siguiente pregunta. Este era el fundamento de la respuesta. Continuamos con la segunda pregunta, Ivana. Bueno, a ver si pueden compartir. Rosy Ramírez está conectada. Hola, sí. Ahí está. Bueno, creo que, a ver si la puedes poner en pantalla la pregunta, por favor, porque yo acá no la puedo compartir. Bueno, ¿en qué situaciones no se recomienda utilizar la fórmula MDR-4? Bueno, esta pregunta generó un poquito de controversia porque tiene su vuelta, es como una pregunta que, si bien no era difícil de pensarla, pero es como que está hecho en negativa. Y bueno, nosotros cuando planteamos esta pregunta, queríamos más que nada resaltar cuáles eran las limitaciones prácticamente que tiene esta fórmula para ser aplicada en el laboratorio. Dentro de las posibles o dentro de las respuestas sugeridas teníamos que esta ecuación no se aplica a vegetarianos o a aquellos que tienen una suplementación con creatinina o creatina, en pacientes que tienen paraplegia o parálisis, en los que tienen un índice de masa corporal que está comprendido entre 18 y 35 kilogramos por superficie corporal, y en menores de 18 años. En realidad, para ninguna de las opciones A, B y D se aplica esta fórmula. O sea, la única respuesta, si se quiere, correcta, donde se puede aplicar la fórmula es en aquellos pacientes que tienen un índice comprendido entre 18 y 35. Quiere decir que la respuesta correcta era justamente la C, porque a pesar de ser la respuesta que es a la que se aplica el índice, todas las demás eran justamente las opciones donde la ecuación tiene sus limitaciones, entonces no es recomendada. Justamente porque esta es una ecuación donde lo que quiere hacer es evitar usar el clear en reemplazar. Me ves ni me escuchas. Hola, sí.
El fin de esta ecuación justamente es reemplazar el clearance calculado de creatinina debido a los inconvenientes que encontramos en la medición y en la recolección de la muestra, sobre todo en esos pacientes que tienen que recolectar orinas de 24 horas. Este tipo de muestra, como es la recolección propiamente dicha, tiene demasiados inconvenientes. Entonces, bueno, un grupo de organizaciones y sociedades lo que hizo es recomendar una ecuación donde a partir de la concentración de creatinina plasmática uno puede inferir la velocidad de filtrado glomerular del paciente. Entonces, aplicando una fórmula, justamente esta, uno puede ver en qué estadio se encuentra el paciente, en qué estadio de la enfermedad renal se encuentra este paciente. Tiene una acotación, esta fórmula fue realizada justamente en un estudio paramétrico donde se evaluaron pacientes comprendidos entre 18 y 60 años y que tenían una enfermedad renal de base. Entonces, para aquellos pacientes que tengan un índice de filtrado que supere los 60 mililitros, que supere los 60, está como que se sobreestima, entonces justamente no se puede aplicar en aquellos pacientes que tengan una edad superior a los 70 años. Esa es una de las limitaciones. También se tuvo en cuenta que es una ecuación donde tuvo en cuenta no solamente la edad, sino también la raza, el tamaño corporal, justamente por eso es que está el índice de masa corporal comprendido entre 18 y 35 kilogramos, porque tiene en cuenta los límites, las variaciones agudas de masa corporal. Por ejemplo, en pacientes obesos no se puede usar, tampoco en pacientes desnutridos, en pacientes que usan suplementación de creatinina o creatina porque se está haciendo un aporte exógeno de creatinina, y justamente uno lo que está evaluando, infiriendo a través de estas ecuaciones, usando la concentración de creatinina, que es lo que hace que se pueda sobreestimar el índice de filtrado glomerular. Tampoco se puede usar en los menores de 18 años porque esta ecuación no fue estudiada en ese tipo de pacientes. Entonces, no lo podemos usar en esos pacientes. Siempre que uno utiliza esta ecuación, tiene que tener la precaución de informarle a los médicos, porque no todos están embullidos en este tipo de uso de ecuaciones. Y es muy importante, como decía Ivana, porque lo que nosotros queremos llegar es a una detección precoz de la enfermedad renal. Y justamente si nosotros no tenemos en cuenta muchas veces este tipo de limitaciones, podemos inferir en un paciente una enfermedad y no lo es, o no lo tiene, sobre todo por no tener en cuenta este tipo de limitaciones, o si tienen algunas enfermedades consuntivas, como por ejemplo cáncer, tuberculosis. Son limitaciones propias de la ecuación que muchas veces algunos médicos que no están tan sumergidos en el tema no lo tienen en cuenta. Entonces nosotros como laboratoristas, como bioquímicos, lo que debemos hacer es alertar al médico que va a recibir este tipo de ecuación estas limitaciones para que lo tenga en cuenta y ver en qué paciente lo debe tener en cuenta o no. Nosotros en el laboratorio, como metodología de trabajo, ya lo tenemos incorporado a la ecuación, sobre todo, como dijo Ivana, en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, y cuando se informa va con una leyenda justamente donde aclara las limitaciones de la ecuación. Y lo importante de todo esto es justamente que el médico al cual le va a llegar este valor tenga una idea de cómo está la función renal del paciente y pueda, digamos, que pueda poner en alerta al paciente o a ese médico sobre poder revertir o no la función renal en el caso de que se esté deteriorando. Otra cosa que nosotros en el laboratorio lo hacemos, que no está en las guías prácticas, digamos, en los protocolos de recomendación, nosotros informamos el índice de valor mayor a 90. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos a pesar de que todas las guías dicen que es recomendable informar mayor a 60? Porque tuvimos la sugerencia de una nefróloga donde nos decía que entre el periodo, sería en el estadio 2 de la enfermedad renal, que está entre el 60 y 90
la función renal cae entre 60 y 90, muchas veces los médicos lo dejan al paciente en un estado, en un periodo como de stand-by y nadie lo evalúa ni lo tiene en cuenta. Entonces, a modo de prevenir y de no recibir a ese paciente ya con una caída de filtrado glomerular menor a 60, uno lo toma como precaución, informar ese valor para que el médico esté atento y pueda hacer un seguimiento de ese paciente. Y la verdad que hasta ahora nos dio buenos resultados porque nosotros en el hospital trabajamos con el equipo interdisciplinario de diabetes y muchas veces ellos, al hacer el seguimiento de los pacientes, bueno, ya ven cuando hay una caída del filtrado y ya lo ponen al paciente a disposición del servicio de nefrología. Así que bueno, más o menos eso es lo que nosotros queremos dejar en claro con esta utilización de esta ecuación para ese tipo de pacientes. Muchas gracias, Rosy. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún aporte con respecto a cómo están trabajando en su laboratorio respecto a la utilización ¿no? de esta ecuación, o así como comentó Rosy, la forma de informar los resultados. Si hay alguno que quiera hacer algún comentario o pregunta, lo puede hacer ahora, digamos. Pregunta, ¿puedo preguntar? Sí, sí, por supuesto. Rosy, vos decías que en los pacientes diabéticos que encontraban que caía el filtrado glomerular, ustedes le daban el informe a diabetes y eso después los derivaban a Sí. nefro. Sí, es así. Ellos cuando hacen el seguimiento de los pacientes y ven que el paciente empieza a perder cuando empieza a ver deteriorada su filtración, ya hacen interconsulta con el servicio de nefrología. ¿Eso se pudo llegar a ver en pacientes que vienen de la calle, en ambulatorio, o son pacientes que diabetes sabe que son rebeldes? Así nosotros tenemos un gran número de pacientes que están dentro del programa de diabetes que se ven y se tratan o hacen su seguimiento en el servicio de diabetes y nutrición. Pero también tenemos otros pacientes que son de afuera y uno a todos se los informa por igual. Ese tipo de pacientes generalmente tiene su médico de cabecera fuera del hospital, pero nosotros se los informamos como metodología de trabajo a todos por igual. Al igual que los pacientes que son hipertensos. Se tomó como conducta, digamos, a todos hacer el cálculo de la tasa y se le informa dentro del protocolo como una forma también de darle un poco más de calidad a nuestro trabajo, digamos. Y de hacer es posible, en función de eso, es posible entonces que vos tengas un hallazgo en un paciente ambulatorio muchas veces diabético. Sí, muchas veces nos encontramos con pacientes que se van, y aparte que a veces esos mismos pacientes son de seguir yendo al laboratorio, entonces uno que tiene la posibilidad por ahí de ver hacia atrás un poquito al paciente, cómo va su función, cómo va progresando en el tiempo su función renal, y sí, muchas veces ves que se van deteriorando, como así también en pacientes que son tratados en forma temprana, muchas veces ven que van mejorando cuando se le instaura un tratamiento. Las dos cosas. Gracias. Y vemos también la mejoría. Se agradece. Bueno, si nadie quiere hacer alguna pregunta o comentar algo, continuamos con la siguiente respuesta, digamos. Ale Esquivel, ¿estás? No sé si me escuchan, buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, a mí me tocó hablar de esta pregunta donde habla cuál es la mejor orina, vamos a decir, para la relación de albúmina-creatinina. Y en conclusión, es la primera de la mañana, porque o sea, no está sujeta, vamos a decir, a la proteinuria ortostática, a la diuresis también, o a la hidratación del paciente por ahí en todo el día. Tiene mucha variabilidad, vamos a decir, con la hidratación o la ingesta proteica, o la actividad física que realiza en el día. Por eso se elige la primera proteína de la mañana, que es la albúmina en realidad, porque es un marcador sensible para detección precoz de las insuficiencias renales crónicas.
También se utiliza para seguimiento, o sea, seguimiento de un paciente, por ejemplo, si nosotros utilizamos 30 miligramos por litro, si da menor a 30, o sea, valores normales, en un rango normal, y si da mayores, lo repetimos, por ejemplo, en pacientes diabéticos, por año, una vez por año. No sé qué preguntitas tendrían, si alguien me puede decir. Y también se correlaciona con la orina de 24, es un buen marcador, o sea, es muy representativo con la orina de 24, pero tiene todas esas ventajas, vamos a decir. Claro, la microalbuminuria ya no se dice más microalbuminuria porque no es la albúmina la que se mide, vamos a decir. No sé si me escuchan. Sí, sí, Ale, acá hay una pregunta de Susi Scaramelini. Dice que muchas veces los pacientes llegan al lab sin la primera orina de la mañana. Si tiene solicitado microalbuminuria, ¿no es recomendable entonces facilitarle un frasco para que junte en el momento? No, porque justamente es la primera, porque si ya se levantó, ya anduvo, ya va a variar mucho por la proteinuria ortostática, vamos a decir. Por eso se aconseja generalmente al paciente que venga otro día, vamos a decir, con la primera orina de la mañana. Se le da, vamos a decir, el frasquito, los tubitos, vamos a decir, a los pacientes para que traigan otro día, no el mismo día que ingresa, vamos a decir, a la extracción. No sé qué otra cosita. Algo para aclarar nomás, de hacer se puede hacer en la orina espontánea al azar, pero no es la muestra recomendada. Y si te llega a dar positivo, sí o sí vas a tener que confirmar después con orinas, con la primera orina de la mañana, digamos, no podés seguir confirmando con orinas espontáneas al azar. Nosotros tenemos... Sí. Y por los pacientes del interior nosotros tenemos también esas situaciones a veces, pero igual le programamos que nos traiga otro día, digamos, o cuando viene a retirar el resultado, que ese día nos traiga la orina. Yo quería dejar claro que es un buen marcador predictor nomás y para poder llegar a prevenir, vamos a decir, y seguir las enfermedades renales crónicas, diabéticos y enfermedades cardiológicas. Eso es nomás lo que me queda por decir. Gracias, Ale. De nada. Bueno, yo le voy a hablar muy brevemente de esta pregunta, que la cuestión era, ante un resultado positivo de albuminuria, ¿qué conducta tomaría? Una de las opciones es validar el informe, validar el resultado, perdón, e informar. La otra es confirmar, o sea, repetir con una nueva muestra en un periodo de tiempo de 6 meses. Y finalmente la opción correcta, que es tener en cuenta el sedimento urinario y la presencia de hematuria en la orina completa. Validar e informar el resultado, a mi consideración, es reducir todo nuestro conocimiento a un tecnicismo que, sin menospreciar, no estoy de acuerdo, ya que es necesario y es responsabilidad del bioquímico asegurar de que el resultado que está dando es realmente verdadero y no está afectado por ninguna de las condiciones preanalíticas del paciente, por lo cual es importante, como decía hoy también Ivana, hablar con los pacientes, recabar información de ellos, preguntarles si no hizo ejercicio el día previo, cómo juntó la orina en el caso de las mujeres, si usó tampón vaginal, porque puede tener flujo vaginal que contamine la muestra de orina, o puede estar en el periodo menstrual y contaminar también con hematíes la orina. También en los varones puede tener alguna secreción a nivel uretral y también producir alguna contaminación. Así que es importante recabar esa información del paciente en un primer momento, tratar de hacerle ese cuestionario breve para descartar todas esas razones preanalíticas que pueden dar un falso positivo. También si por la duda no estuvo con fiebre,
y como es la opción correcta, digamos, tener en cuenta el sedimento urinario, que no esté con una infección urinaria que también nos puede dar un falso positivo. Una vez que descartemos todas esas condiciones preanalíticas, sí es necesario repetir de igual manera, confirmar con una nueva muestra, pero se piden 3 muestras, por eso la opción B es incorrecta, porque se piden 3 muestras de orinas, y de las cuales mínimo 2 tienen que dar positivo para albuminuria en un periodo de tiempo de 3 a 6 meses. Así que por eso nada más, para aclarar y recalcar, como ya dijeron las chicas, digamos, tomar por ahí un rol protagónico que todavía por ahí falta en el bioquímico, y me incluyo, es de salir un poco del laboratorio, hablar con los pacientes y también tomar decisiones y, por ejemplo, a la hora de repetir una muestra, también puede el bioquímico y tiene toda la autoridad para hacerlo, de programar ese nuevo turno para el laboratorio, programarlo de acuerdo con el paciente sin necesidad de que éste tenga que ir al médico y que sea el médico el que lo mande de vuelta al laboratorio. Por ahí nosotros tomando esa conducta podemos acortar mucho tiempo y que el paciente pueda tener un tratamiento oportuno, y considerando que también que en el estadio inicial de una albuminuria todavía es reversible el daño que puede tener a nivel renal. Así que nada más que eso, y no sé si hay alguna pregunta respecto de esto. Sí, Cintia. Andrea da Cruz consulta respecto a la parte de validación, dice si tu validación es con controles de calidad. ¿Por qué no lo validaría? ¿Cómo? No entendí porque se corta. Sí. ¿Me escuchás bien? Espera un segundito. ¡Ey! Ahora sí. Me parece perfecto, o sea, nosotros tenemos en cuenta el control de calidad y todo, pero el control de calidad no te va a detectar ninguna causa preanalítica, que el paciente no haya respetado las condiciones, que haya salido el día previo, se corrió 20 kilómetros, o estuvo con fiebre a la noche y te llevó igual la muestra. Tus controles te van a dar perfecto y el resultado, o sea, pero vos se te escapan todas las condiciones preanalíticas, se te escapan, digamos, o sea, con el control de calidad es simplemente para controlar la metodología y que esté funcionando bien, pero no controla nada de la etapa preanalítica. Edgardo Avico consulta si sería... ¿Sí? No entiendo por qué a lo mejor aún no presenta alteraciones en el sedimento. Con más razón, si no tenés alteración en el sedimento, lo más importante sería en ese caso hablar con el paciente. Ver en qué condiciones recolectó la muestra. Bueno, esperamos a ver si contesta algo más. Si no, te pregunto mientras tanto lo que consulta Edgardo Avico, que es si durante esos 6 meses pedir 3 orinas, primera en la mañana, espaciadas, por ejemplo, cada 2 meses. Sí, lo ideal sería que sea en un periodo de 3 meses y que se repita lo antes posible para confirmar y que el paciente pueda ya empezar con algún tratamiento, que el médico pueda tomar una conducta. Es el tiempo que se da, digamos, de 3 a 6 meses, 3 muestras y 2 de ellas positivas. Pero por eso no implica que vos puedas como bioquímico programar un turno y decirle venís la semana siguiente o cada 15 días, dependiendo de los turnos que manejes, digamos. Nosotros por ahí manejamos turnos bastante, no tenemos tanta posibilidad de movernos porque tenemos muchos pacientes, pero en situaciones particulares se puede hacer eso y depende de cada situación por la que ustedes estén pasando, se puede llegar a programar y reducir ese tiempo. Bien. Gracias, Neri. Igual Caro Costa establece su posición diciendo que para ella validar es fijarse los resultados y su preanalítica para confirmar ese valor, que no piensa de la misma manera. Está perfecto que no piense de la misma manera, digamos, está bien que acá sea un lugar de debate y de intercambio, es la idea, digamos. No, y puede llevar, entiendo, Caro, porque puede llevar a confusión, como vos decís, para vos validar ya es controlar toda la parte preanalítica. Por ahí quizás fue un error nuestro ponerlo así y capaz era simplemente validar solo con controles de calidad o algo así, está bien, porque vos lo pudiste haber entendido así, para vos validar es sinónimo de eso y está perfecto. Más que, perdón, más que nada iba orientada la respuesta, era no solamente limitarnos a informar el resultado sin tener en cuenta todas las condiciones preanalíticas, como dice Cintia, sino
no solamente que queda en un valor que se traduce de un resultado que te tira un equipo analizador, sino mirar todo el contexto preanalítico del paciente y en eso valernos para validar realmente, no que sea solamente traducir en un número y que eso es lo que se refleje en el resultado. A eso iba orientado. Obviamente que entendemos que validar implica todo lo que dice Caro, tener en cuenta las condiciones preanalíticas, hablar con el paciente como dice Cintia, pero más que nada iba a limitarnos, no solamente quedarnos con el numerito sin mirar el contexto del paciente. Esa fue la intención real de la respuesta. Gracias, Rosy. Seguimos con la siguiente preguntita. Bueno, buenas noches. Vamos con la siguiente pregunta que habla de la enfermedad renal y la dieta, donde las opciones eran: la ingesta proteica varía en función del estadio del paciente, se sugiere que la ingesta de sodio sea menor a 2 gramos de sodio por día. En la enfermedad renal crónica avanzada se puede recomendar a las personas que coman menos frutas y verduras ricas en potasio, y todas las opciones son correctas. Bueno, en cuanto a la ingesta proteica, sí varía en función del estadio del paciente. En enfermos renales crónicos y diabéticos, la ingesta recomendada es la misma que para la población sana, de 0,8 gramos por kilos de peso por día. Esto cuando el paciente no es dializado. Aquellos pacientes que reciben hemodiálisis o diálisis peritoneal, la ingesta proteica debe ser entre 1 y 1,2 gramos por kilo por día, ya que en la diálisis se pierden aminoácidos. En cuanto a la sugerencia de la ingesta de sodio, se sugiere esta ingesta menor a 2 gramos de sodio por día, y esta disminución disminuye la presión arterial, disminuye los eventos cardiovasculares. También hay una disminución del riesgo de accidente cerebrovascular y de la progresión de la enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica a menudo son incapaces de regular la presión arterial y el volumen de líquido extracelular ante una ingesta elevada de sodio. Y también sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica, la mayoría muere por eventos cardiovasculares. Entonces, implicaría la disminución de la ingesta de sodio un beneficio para estos pacientes. En cuanto a la enfermedad renal crónica avanzada, el riñón es capaz de balancear al potasio hasta un filtrado glomerular, mientras el filtrado glomerular no disminuya de entre 15 y 20 mililitros por minuto. Así que en esas personas con un filtrado menor a ese número, a ese valor, estaría recomendado que ingieran menor cantidad de frutas y verduras ricas en potasio. Por ende, todas las respuestas serían correctas. Bueno, avanzamos a la otra, después revisamos el chat a ver si hay preguntas. La siguiente pregunta es acerca de la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se trata de la disminución rápida de la función renal en días o semanas. La IRA es producida por una única causa. En la IRA clásica oligoanúrica, el flujo urinario es mayor a 400 mililitros en 24 horas. Bueno, la respuesta correcta sería la A, donde sí es una disminución rápida de la función renal que conlleva a aumento de compuestos nitrogenados en la sangre con o sin disminución de la diuresis. ¿Es producida por una única causa? No, porque hay causas prerrenales, renales o posrenales. Y en la IRA clásica oligoanúrica, el flujo urinario es menor a 400 mililitros en 24 horas. Es mayor en la IRA clásica, en la IRA no clásica o IRA no oligoanúrica. Bueno, vamos a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta. No. Bueno, seguimos y hacia el final. Bueno, cuando existan cambios rápidos en la función renal, por ejemplo, en una recuperación de una insuficiencia renal aguda, ¿qué utilizaría para evaluar la misma?
índice filtrado glomerular estimado por fórmula, cálculo de la depuración de creatinina en orina de 24 horas o creatininemia. Bueno, el índice, hay situaciones donde el índice de filtrado glomerular no es poco seguro como evaluador de la función renal. Y cuando existen cambios rápidos en la función renal, por ejemplo, en una recuperación de una ira o en una obstrucción, en estos casos los cambios estimados se retrasan a los medidos. Entonces, esa sería una opción incorrecta. La medición de la CREA en suero sería, por sí sola, no es indicador de la función renal. Entonces, la respuesta correcta sería la medición del índice de depuración de creatinina. Bueno, y vamos hacia la última pregunta del cuestionario, donde preguntaba cuáles son las principales causas de la enfermedad renal en Argentina. La opción 1 era obesidad y sedentarismo, la 2 hipertensión y diabetes, y la 3 antecedentes familiares de enfermedad renal y edad avanzada. Bueno, las principales causas, como lo dijo Ivana cuando arrancó la charla, son en la Argentina y en el mundo son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Es muy importante pesquisar a estos pacientes con estas patologías para detectar precozmente la enfermedad renal crónica, ya que no presenta síntomas en los primeros estadios y aún así a veces en estados avanzados. Pero no deberíamos dejar de pesquisar a los obesos, a los sedentarios y a las personas con otros factores de riesgo, ¿no? Bueno, vamos a revisar preguntas. Muchas gracias. Ella es Milagro Pegoraro, trabaja en el sector de química clínica del Laboratorio Central, se olvidó presentarse. Es una de las últimas incorporaciones del sector. No sé si alguien quiere hacer unas preguntas respecto a las últimas preguntas del cuestionario, si quiere hacer alguna aclaración, quieren que preguntar algo específicamente a alguna de las chicas del sector, es el momento, digamos. O también pueden contarnos algo de cómo trabajan en otros lugares y aprendemos todos, digamos, la idea de esto era que sea más interactivo y nosotros transmitirle, digamos, algo, pero también recibir de la otra parte y a ver cómo están trabajando, qué están haciendo, digamos. De paso, contarles, como mis compañeras hoy dijeron que en el Hospital Perrando ellos informan el filtrado glomerular con valores entre 60 y 90, nosotros en el Laboratorio Central también hacemos eso, y a partir de este año empezamos a informar a todos los pacientes entre 18 y 70 años, o sea, mayores de 17 y menores de 70 años, como para tratar de colaborar en la detección precoz, ¿no?, de la enfermedad renal crónica. Eso nomás quería aportar. Bien, parece que no hay algún otro aporte. Bueno, entonces voy a aprovechar para volver a agradecer a las chicas que se tomaron el tiempo para poder participar de la charlita de hoy y difundir un poquito lo que están trabajando ellas, como acabamos de decir, qué es lo que se informa, cómo se trabaja en los diferentes servicios. Tal vez alguno que esté ahí que no se animó a hablar, tome en cuenta lo que ustedes están diciendo. No se olviden también que acá es un espacio para poder consultar algo. Por ejemplo, si tienen alguna duda, nosotros después les facilitamos el contacto. Si necesitan aclarar algo, solamente manden un mail o pregunten por mensajito en los grupos, que se los vamos a facilitar. Ellas son muy predispuestas para responder las preguntas. Y bueno, volver a recalcar la necesidad que tenemos, o digamos lo bueno que es difundir el rol del bioquímico de laboratorios en los diferentes aspectos, por ejemplo, en este caso, respecto a la enfermedad renal, en la importancia que tiene el rol bioquímico en la detección precoz de esta enfermedad. También, y no solo en esta enfermedad, hay en otras más, por ejemplo,
que tengan que ver con el seguimiento de una patología o con el pronóstico de la misma. Así que me parece excelente que se generen estos espacios de intercambio y felicito una vez más a las chicas y los vuelvo a invitar que al que quiera participar, al que quiera contar cómo trabaja, que proponga un tema, una temática para charlar, es bienvenido. Vamos a seguir con estas charlas. La semana que viene probablemente tengamos una que tenga que ver con la parte de bromatológica, por el Día del Agua, y también vamos a seguir con la parte de pesquisa, que las chicas de pesquisa están muy interesadas en charlar. Y bueno, nada, agradecerles a todos por unirse, y estamos a la espera de que se contacten con nosotros para seguir en estos espacios de intercambio. Muchísimas gracias a todos, chicos. Gracias, chicas, por haber colaborado con el día de hoy. Gracias a ustedes, Noé, por invitarnos. Gracias, sí. Chau, chau. Muchas gracias, excelente propuesta. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Ale, gracias. Sí, gracias. Y como dijo la colega, siempre van a encontrar en nuestro laboratorio y en cada uno de los que conformamos el equipo de química clínica un espacio abierto donde puedan consultar y en la medida que podamos colaborar y ayudar, bienvenido sea. Siempre estamos dispuestos a colaborar con todos. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias, Rosy. Gracias, chicas. Que terminen bien. Ustedes también. Ustedes también.